El cuidado y la planificación en el cultivo de plantas comestibles no es un acto casual ni meramente estético. Es una práctica profundamente ligada al entendimiento de la vida misma, de la interacción entre el suelo, el agua, la luz, los nutrientes y los ciclos naturales. La razón por la que muchas personas experimentan escasez o dificultades en mantener plantas saludables radica en no comprender estos procesos fundamentales. Cultivar con propósito significa anticipar necesidades, crear sistemas sostenibles y garantizar que cada planta, desde la más humilde hierba aromática hasta el vegetal más exigente, cumpla su rol en nuestra alimentación y bienestar. El primer factor clave es la elección de las especies. No todas las plantas crecen igual ni tienen los mismos requerimientos. Seleccionar plantas adaptadas a tu clima y espacio asegura que la energía que inviertas rinda frutos. Este aspecto es crucial porque cuando elegimos mal, el resultado es desgaste físico, pérdida de recursos y frustración. Comprender por qué algunas plantas prosperan mientras otras luchan por sobrevivir nos permite diseñar nuestro espacio de cultivo de manera estratégica, aprovechando microclimas, sombra, luz solar directa y corrientes de aire. El suelo constituye el corazón de cualquier cultivo. La textura, el pH, el contenido de materia orgánica y la capacidad de retención de agua determinan la fortaleza y productividad de una planta. Cuando un suelo es rico, aireado y vivo, las raíces pueden expandirse con libertad, absorbiendo nutrientes de forma eficiente. Por el contrario, un suelo compactado, pobre o ácido, genera estrés, debilita la planta y aumenta la vulnerabilidad frente a plagas y enfermedades. Comprender por qué ocurre esto y cómo corregirlo permite intervenir de manera consciente. Añadir compost, arena o materia orgánica según la necesidad específica, logrando un suelo equilibrado que sirva de base sólida a todas las plantas del huerto. El agua, lejos de ser un simple líquido, es un regulador de la vida vegetal. Su cantidad, frecuencia y calidad determinan la salud del cultivo. Demasiada agua provoca asfixia radical y enfermedades. Poca agua genera estrés hídrico y disminución de rendimiento. La clave está en observar las señales de la planta y del suelo, y ajustar los riegos según la temporada, la especie y la etapa de crecimiento. Esta comprensión del ciclo hídrico nos permite crear hábitos de riego eficientes y sostenibles, que no solo beneficien a las plantas, sino que optimicen el uso de recursos. La luz solar es otro elemento determinante. La fotosíntesis es el proceso que transforma la energía del sol en alimento para la planta, y su intensidad y duración influyen directamente en crecimiento, floración y producción de frutos. Entender por qué la orientación de tu espacio de cultivo y la exposición a la luz son críticas permite organizar plantas de forma jerárquica, especies que requieren más sol en lugares estratégicos y plantas de sombra en zonas protegidas. Esto genera un impacto directo en la eficiencia energética del huerto y en la calidad de la producción. El manejo de nutrientes completa este ciclo. Los fertilizantes, ya sean orgánicos o minerales, deben aplicarse considerando las necesidades específicas de cada planta y el estado del suelo. Comprender por qué un exceso o déficit de nitrógeno, fósforo o potasio afecta la estructura y función de la planta permite intervenir de manera precisa, evitando daños y potenciando la salud general del cultivo. Cada nutriente cumple un rol, y su balance influye no solo en el rendimiento, sino también en la resistencia frente a factores adversos. Finalmente, la observación constante y la atención a los detalles son la verdadera ciencia del cultivo doméstico. Observar el color de las hojas, la forma de los frutos, la humedad del suelo y la actividad de insectos permite anticipar problemas y ajustar técnicas. La importancia de esto no es menor. Cultivar con conciencia transforma la acción en aprendizaje, el trabajo en satisfacción y la cosecha en seguridad alimentaria. Así, cada elección y cada intervención se convierten en actos reflexivos, sustentados en la comprensión profunda de los procesos naturales. Cultivar tus plantas para que no falte en tus comidas
no es solo una cuestión práctica, es un ejercicio de conocimiento, paciencia y respeto por los ciclos de la vida. Cuando entendemos el porqué de cada acción y el impacto de cada decisión, nuestro huerto se convierte en un sistema autónomo, resiliente y productivo, capaz de proveer alimento fresco y saludable de manera constante, temporada tras temporada. El éxito de un huerto autosuficiente no depende solo de sembrar, sino de entender cómo sostener la vida en equilibrio. En esta segunda etapa, el objetivo es profundizar en los factores que garantizan la continuidad del cultivo, la regeneración del suelo, la diversidad biológica, la interacción entre plantas y la gestión natural de plagas. Estos elementos definen si nuestras plantas podrán proveer alimento de manera constante o si, por el contrario, el huerto se agotará prematuramente. Cada sistema natural busca equilibrio. Cuando el suelo se enriquece, las plantas crecen sanas. Cuando la biodiversidad aumenta, las plagas se regulan. Cuando el agua circula con eficiencia, la vida prospera. Comprender por qué estos procesos ocurren permite actuar con inteligencia, evitando depender de soluciones externas y aprendiendo a leer los ritmos internos de la naturaleza. El primer punto clave es la regeneración del suelo. Cada vez que una planta crece, extrae minerales y nutrientes del sustrato. Si no los reponemos, el suelo pierde vitalidad. Esta pérdida no es visible de inmediato, pero con el tiempo se traduce en hojas pálidas, crecimiento lento y frutos pequeños. La razón de fondo es sencilla. El suelo es un organismo vivo, y su salud depende de una red de microorganismos que descomponen materia orgánica. Cuando entendemos que alimentar el suelo es alimentar la vida, dejamos de pensar en fertilizar y empezamos a nutrir. Agregar compost, estiércol maduro o restos vegetales devuelve energía al sistema. Este proceso reproduce lo que ocurre en los bosques naturales, donde cada hoja caída se transforma en alimento para la siguiente generación. Imitar esos ciclos naturales es lo que permite que el huerto doméstico sea sostenible, fértil y resiliente año tras año. La diversidad biológica es el segundo pilar. Cultivar diferentes especies en un mismo espacio no solo aprovecha mejor los recursos, sino que también protege las plantas entre sí. La explicación está en la relación ecológica entre las raíces, los insectos y los microorganismos. Cada especie libera sustancias al suelo que pueden favorecer o disuadir a otras. Cuando mezclamos adecuadamente plantas aromáticas, hortalizas y flores, creamos un microecosistema cooperativo. Por ejemplo, el aroma del romero o la albahaca confunde a los insectos que buscan las hojas tiernas del tomate. Las flores atraen polinizadores que aumentan la producción. Las leguminosas fijan nitrógeno en el suelo, enriqueciendo el entorno para los demás cultivos. Este fenómeno demuestra por qué la diversidad previene el desequilibrio. Un huerto con muchas especies es más fuerte, más estable y menos dependiente de intervención humana. El control natural de plagas no es cuestión de eliminar, sino de equilibrar. En un ecosistema sano, los insectos beneficiosos regulan a los dañinos. Mariquitas, abejas, crisopas y avispas parasitarias cumplen funciones esenciales. Polinizan, depredan y equilibran la cadena alimentaria. Cuando usamos pesticidas químicos, rompemos ese equilibrio y generamos dependencia. Comprender por qué el equilibrio biológico es superior a la erradicación nos hace partícipes de una lógica natural. Todo ser vivo cumple un rol. Un pequeño aumento en la población de una especie puede ser corregido por otra sin necesidad de intervención humana. La clave está en observar antes de actuar y diseñar el huerto de forma que favorezca estos equilibrios naturales. El uso inteligente del agua complementa esta visión integral. No se trata solo de regar, sino de entender el flujo. Las plantas tienen ritmos distintos de absorción y la eficiencia depende de cuándo y cómo se aplica el agua. Regar al amanecer reduce la evaporación. Usar mulch o cobertura vegetal mantiene la humedad. Recolectar agua de lluvia imita el comportamiento de los ecosistemas naturales.
Estas prácticas tienen impacto directo en la productividad y la resiliencia del huerto, porque conservan la energía y mantienen la vida activa incluso en periodos secos. El porqué de todo esto se resume en un principio. Todo está conectado. El agua nutre el suelo alimenta las raíces sostienen la planta alimenta al ser humano. Romper cualquier eslabón de esta cadena debilita todo el sistema. Finalmente, la observación y el aprendizaje continuo cierran el ciclo. Un huerto no se domina, se comprende. Cada planta responde a su entorno de forma distinta y solo quien observa puede descubrir los patrones ocultos. ¿Por qué una planta crece más rápido al lado de otra? ¿Por qué un insecto aparece en cierto mes y no en otro? Estas preguntas nos acercan a la sabiduría del ecosistema. Cultivar tus propias plantas hasta que nunca falten en tu mesa no es solo producir alimento, es participar conscientemente del ciclo de la vida. En ese acto de observar, cuidar y comprender, no solo se fortalece el suelo, sino también la mente, que aprende a convivir con el ritmo natural del mundo. El propósito final de cultivar tus propias plantas no es simplemente llenar la despensa, sino entender cómo sostener la abundancia. Cuando un huerto logra proveer de manera constante, equilibrada y natural, deja de ser un conjunto de plantas y se convierte en un ecosistema autónomo, capaz de regenerarse, nutrirse y evolucionar con el tiempo. Alcanzar este estado requiere conocimiento, observación y una conexión íntima con los ritmos de la naturaleza. Todo huerto, por pequeño que sea, tiene el potencial de convertirse en un sistema cerrado, donde nada se desperdicia y todo se transforma. Lo que una planta descarta, otra lo aprovecha. Lo que muere, se convierte en sustrato de lo que nacerá. Esa lógica circular es la base de la autosuficiencia alimentaria, un concepto que va mucho más allá de producir comida. Significa vivir en cooperación con los procesos naturales y dejar de depender por completo de insumos externos. El primer paso hacia esta independencia es comprender el flujo constante de materia y energía dentro del huerto. Las plantas captan energía solar y la transforman en biomasa. Los microorganismos descomponen esa biomasa en nutrientes. Los nutrientes alimentan las raíces, y las raíces, al morir o renovarse, devuelven materia orgánica al suelo. Este ciclo no se interrumpe, solo cambia de forma. El error común de quienes inician un cultivo doméstico es intentar controlar demasiado, olvidando que la naturaleza no necesita ser controlada, sino acompañada. Cuando tratamos de forzar los procesos, agotamos la tierra y rompemos los equilibrios invisibles que sostienen la vida. Pero cuando aprendemos a observar y actuar en los momentos adecuados, el sistema responde con generosidad. Uno de los principios más poderosos en este camino es la integración funcional entre especies. Cada planta tiene un propósito dentro del conjunto, y entender ese rol es lo que permite diseñar un huerto verdaderamente inteligente. Las plantas de hojas grandes, como la acelga o la calabaza, dan sombra y reducen la evaporación. Las hierbas aromáticas confunden a los insectos y atraen polinizadores. Las leguminosas fijan nitrógeno y regeneran el suelo. Las raíces profundas, como las zanahorias o los rábanos, airean el sustrato. Cada una cumple una función ecológica y juntas crean un entramado que equilibra el sistema sin intervención externa. La pregunta no es qué plantar, sino por qué plantar cada cosa en ese lugar específico. Cuando entendemos la función detrás de cada especie, diseñamos un jardín que se cuida a sí mismo. Así, cada planta deja de ser un elemento aislado y pasa a ser un engranaje esencial del conjunto. Otro elemento fundamental es la energía del suelo, una energía silenciosa pero determinante. Todo suelo vivo tiene un pulso, un movimiento constante de intercambio entre raíces, hongos y microorganismos. Ese intercambio, invisible a simple vista, es la base de la fertilidad. El micelio, por ejemplo, actúa como una red subterránea que conecta las plantas entre sí. A través de ella se transmiten nutrientes, señales químicas
e incluso advertencias frente a amenazas. Cuando un suelo tiene micelio activo, las plantas colaboran, se comunican, comparten recursos. Por eso, un suelo que no se remueve en exceso y que se protege con una capa de mulch o materia orgánica mantiene su red viva y funcional. El porqué de esto es simple. El micelio no tolera la luz ni la sequedad. Al mantenerlo cubierto, le permitimos expandirse y sostener la vida del huerto desde las raíces. De esta manera, la fertilidad deja de ser un resultado y se convierte en un proceso continuo, que se renueva con cada ciclo de crecimiento y descomposición. Para que un huerto sea realmente autosuficiente, también debe existir un equilibrio entre consumo y regeneración. Cada cosecha representa una extracción de energía del sistema. Si no devolvemos algo a cambio, el ciclo se debilita. Aquí entra la importancia de los residuos orgánicos, restos de cocina, hojas secas, ramas finas, cáscaras, infusiones usadas. Todo eso puede y debe regresar al suelo en forma de compost. La clave está en entender por qué el desperdicio no existe en la naturaleza. Un árbol no desecha sus hojas, las deja caer para alimentar el suelo que lo sostiene. Si imitamos ese principio, cada residuo doméstico se convierte en recurso. Así, el compostaje no es una tarea adicional, sino una parte esencial del flujo natural de energía dentro del huerto. El agua, por su parte, debe ser vista como un recurso cíclico, no lineal. Cada gota que cae o se aplica puede ser aprovechada más de una vez si se diseña el sistema con inteligencia. Recolectar agua de lluvia, dirigir escurrimientos hacia las raíces, usar riego por goteo y mantener el suelo cubierto son estrategias que imitan el comportamiento de los ecosistemas naturales. El motivo es claro: la naturaleza no desperdicia. El bosque no riega, sino que conserva humedad mediante sombra, materia orgánica y microclimas. Cuando replicamos eso en nuestro huerto, reducimos el gasto, preservamos el equilibrio y aseguramos que las plantas nunca sufran estrés hídrico. También es esencial comprender el ritmo del tiempo. Un huerto verdaderamente productivo no depende de la estación, sino que se adapta a ella. Existen cultivos de invierno, de verano y de transición. Cada uno cumple un papel en el mantenimiento de la fertilidad y en el suministro constante de alimento. Al rotar los cultivos según las estaciones, se evita el agotamiento del suelo y se garantiza la disponibilidad continua de vegetales frescos. Pero el porqué de la rotación no es solo técnico, sino biológico. Cada planta consume y devuelve diferentes nutrientes. Si cultivamos siempre lo mismo, el suelo se empobrece en ciertos minerales. Si alternamos especies, equilibramos los ciclos y mantenemos la salud del sistema. Es una forma de diálogo entre el ser humano y la tierra, donde cada siembra responde a lo que el suelo pide y no solo a lo que deseamos obtener. El componente final, y quizás el más importante, es la observación consciente. Ningún manual puede sustituir lo que se aprende al mirar con atención. Observar el color de las hojas, el comportamiento de los insectos, la textura del suelo después de la lluvia o el aroma del compost maduro nos enseña más que cualquier fórmula. El porqué de esto es profundamente humano. Observar es participar. Quien observa deja de ser un visitante y se convierte en parte del sistema. En esa interacción aparece el verdadero conocimiento, el que no se impone desde afuera, sino que emerge del contacto directo con la vida. Cuando uno comprende este nivel de relación, el huerto deja de ser un simple espacio de producción y se transforma en un espacio de aprendizaje, salud y equilibrio emocional. La planta ya no es solo una fuente de alimento, sino un espejo que refleja nuestros propios ritmos, la paciencia, la constancia, la atención, el respeto. Al final, cultivar tus plantas para que nunca falten tus comidas significa mucho más que asegurar alimento. Significa vivir en simbiosis con el entorno, cerrar los ciclos, devolver lo que se toma y comprender que cada acción, por pequeña que sea, tiene una consecuencia en el equilibrio general. El huerto se convierte en maestro,
la tierra en guía, y nosotros en aprendices eternos de ese lenguaje silencioso que sostiene la vida. Así, cuando llega el momento de cosechar y la mesa se llena de colores, aromas y sabores, no solo celebramos la abundancia del huerto, sino el resultado de una relación construida con respeto, conocimiento y humildad. La verdadera autosuficiencia no se mide en cantidad de plantas, sino en la profundidad del vínculo que establecemos con la tierra que nos alimenta.